La Reforma Protestante es el evento más trascendental e importante de la historia para los cristianos evangélicos, hermanos. Para los cristianos evangélicos es el evento más trascendental e importante. El 31 de octubre, que pasó recientemente, estamos hoy a 2, ¿no? Pues el 31 de octubre celebramos, hizo ya 508 años, si no me equivoco en la matemática, que el monje católico romano llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, un evento muy conocido, o al menos debe ser conocido, creo yo, dentro del mundo evangélico. Clavó aquellas 95 tesis en protesta con la práctica católico-romana de las indulgencias en primer lugar, como podemos decir, propósito de ataque en esas. Y lo que estaba haciendo era motivando a todo, sobre todo el mundo católico romano intelectual, a todos los que conocían latín, pues las puso allí en latín, a todos los catedráticos, teólogos, todos los que conocían de doctrina, a que pensaran y meditaran en las prácticas en las que estaba cayendo el catolicismo romano o el cristianismo conocido hasta ese momento, y que él creía que debía cambiar. Ese 31 de octubre debe ser siempre recordado con agradecimiento a Dios por cada uno de los creyentes evangélicos en este momento. No por la fiesta de Halloween, que usted dirá, ¿cómo es que se celebra Halloween el mismo día en que se debería celebrar la Reforma o este gran despertar, este gran avivamiento espiritual que constituyó la Reforma Protestante? No por Halloween, sino por el hecho que marcó el comienzo de la Reforma y la separación así de la iglesia falsa y en deterioro moral y doctrinal que era la iglesia de Roma. Toda la iglesia evangélica contemporánea, todos los cristianos evangélicos contemporáneos deberían festejar esa fecha, dar gracias a Dios por esa fecha, porque Dios nos dio luz. De hecho, el lema para muchos en la Reforma es que después de tantas tinieblas, Dios nos dio gran luz. Sin embargo, uno de los graves problemas que vemos hoy dentro del mundo que se llama evangélico, que tenemos que ponerle comillas, es que tanto teológica como moralmente, cada vez más se conduce por el mismo camino que llevó a la iglesia a convertirse en el monstruo que es Roma. El monstruo que hoy es la iglesia católica romana no comenzó así. A mí siempre me molestó encontrarme con un libro de historia del cristianismo y yo ver que los historiadores tomaban la primera etapa del cristianismo, que yo creo es la primera etapa del cristianismo, es cristianismo puro, pero luego seguían por el desarrollo de la iglesia romana o católico romana. Se concentraban en Occidente, dejaban Oriente a un lado y seguían la línea de la historia de la iglesia con la iglesia católico romana. Y no se ocupaban ni de los valdenses, ni los albigenses, ni ningún movimiento que también era cristiano, que incluso era más reformado o más centrado en la escritura que la misma iglesia romana. Pero bueno, ya con el tiempo me he dado cuenta que la historia hay que ver quién escribe la historia para entonces tener todos los datos. Así que hay que leer varios libros de historia de distintas fuentes y tener un poco así un consenso con la historia. Pero, hermanos, lo cierto es que Roma se convirtió en un monstruo, en el monstruo que vemos hoy, a un papa
canonizando a un sacerdote satánico. Eso pasó recientemente, hace 2 semanas, algo así. Un señor que se dedicó toda su vida a cultos satánicos, la Iglesia Católica Romana lo canonizó. A un sacerdote de adoración pagana, la Iglesia Católica Romana lo canoniza como un santo. Pero ese monstruo que se convirtió hoy la Iglesia Católica Romana, que podemos decir muchísimos datos, no nos alcanzaría el tiempo para dar todos los datos por los cuales creemos que es un monstruo, la Iglesia Católica Romana hoy, no se convirtió en ese monstruo de un día para otro. Fue un proceso. Y lo triste y lo que me mueve hoy a venir a enseñarles a ustedes o recordarles a ustedes las 5 solas de la Reforma es precisamente que nosotros veamos que la iglesia que nos rodea o muchos de los que nos rodean están conduciéndose por el mismo camino que se condujo la iglesia de Roma y que llegó a ser el monstruo que es hoy. Y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no seguir sus pasos y seguir levantando bien en alto las doctrinas que creyeron todos los reformadores y que hoy podemos resumir, solamente resumir en las 5 solas o lo que se conoce como las 5 solas de la Reforma. Una de las enseñanzas que unifica la mente de todo el movimiento reformado del siglo XVI y siglo XVII son las solas o lo que se define como las solas de la Reforma, las 5 solas de la Reforma. Que por cierto, usted no va a encontrar ni en los escritos de Lutero, ni de Zwinglio, ni de Calvino, ni de John Knox, ni de ninguno de los reformadores, ni del primer tiempo, ni de primera ola o segunda ola. Usted no va a encontrar nunca escritos sobre las 5 solas de la Reforma. Usted no va, ni tan siquiera va a escuchar que ellos mencionan las 5 solas de la Reforma. Esta semana nuestro hermano Giorbi puso un pequeño videíto del canal Vite o Byte, donde se resumía el asunto de las 5 solas de la Reforma. Es realmente un pequeño resumen de lo que son las solas o lo que fueron las solas en la Reforma. Y una de las cosas que ahí dicen muy bien es que no se habló de 5 solas de la Reforma hasta el siglo XX. O sea, en 1950 y tanto es cuando se comienza a hablar de las 5 solas de la Reforma. Lo que sucede es que cuando tú estudias los escritos de Lutero, vas a darte cuenta que Lutero, aunque no habla de las 5 solas de la Reforma, creía en la sola gracia, en la sola fe, en que es solo Cristo y en que en la sola Escritura y que solo a Dios era la gloria. O sea, creía en las 5 solas, lo plasmaba en sus escritos, lo defendía en sus escritos, solo que no lo tenía sistematizado como que estas son las 5 solas de la Reforma. Lo mismo puedes encontrarte en cualquiera de los reformadores del siglo XVI y XVII. Te lo puedes encontrar. En los prereformadores del siglo XV también te puedes encontrar que creían en esas solas, pero no era algo sistematizado. Hoy haremos un paréntesis, como les decía, en nuestro estudio del libro de Éxodo para detenernos en una breve, porque no puedo ser explícito y sobre todo cuando comencé a prepararlo me di cuenta que no puedo ser explícito. De hecho, hay predicadores, pastores que han predicado sobre esto y tienen que dedicar una predicación a cada una de las solas para ser un poquito explícito, realmente. Pero yo descanso en poder hacer una predicación sobre las 5 solas. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestra confesión es una confesión que enseña las 5 solas, no sistemáticamente un capítulo para las 5 solas, pero aquí está implícito las 5 solas de la Reforma, porque es lo que han creído los cristianos. Y cuando aquí se defiende sola fe, sola gracia, solo las Sagradas Escrituras, solo la Escritura, se defiende en este documento que estudiamos domingo tras domingo.
Así que por eso no voy a ser demasiado explícito en esto. Pero creo que en honor a la fecha, que muchas veces no hacemos ningún paréntesis, seguimos nuestro estudio bíblico que siempre hemos planificado y no hacemos ningún paréntesis. Hoy creo que después de tanto tiempo en Génesis, luego en Éxodo, sin desviarnos allí, no está mal hacer un paréntesis en honor a la fecha que recién pasa y podemos detenernos a enseñar sobre la sola reforma. Y está siendo retomadas como la enseñanza, las 5 solas de la reforma, pudiéramos hablar de ellas como un resumen de todo el movimiento de reforma y como verdades que deben ser creídas siempre por los verdaderos creyentes. Estas no son las únicas verdades que deben ser creídas. Estas no son las verdades que creían todas las verdades que creían todos los reformadores resumidas. No, son verdades en relación a la salvación, sobre todo. Fíjense que aquí, aunque tiene implicaciones de la teología propia, aunque tiene implicaciones de la escatología, aunque tienen implicaciones de todas las áreas de lo que enseña la Escritura, no estamos hablando, no vamos a hablar de ninguna de estas cosas, más bien nos vamos a concentrar en la doctrina de la salvación. Y en relación a la doctrina de la salvación, estos elementos que son fundamentales sobre la doctrina, lo que debemos creer en relación a la salvación, son verdades que compartían todos los teólogos y que son verdades que hoy los creyentes debemos tener bien en alto, porque son verdades que creyeron los hombres que Dios les dio luz para salir de las tinieblas. Las enseñaron, las creían, sus vidas fueron transformadas por estas señales, por estas verdades, y las expusieron en casi cada uno de sus libros como verdades que tenían que ser levantadas por la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debe levantar la verdad y preservar la verdad, la iglesia. Así que yo les invito a ir una por estas doctrinas o estas solas. Y déjenme hacer, yo le voy a pedir si puede encender el videobin y a ver si puedes hacer esto. ¿Puedes poner el logotipo de la iglesia? Ajá. Porque yo quiero que ustedes sepan, esta iglesia ha tenido su propia historia, igual que todas las iglesias, ¿no? Nuestro logotipo, si usted lo ha visto, si lo ha mirado un poco, se va a dar cuenta que nuestro logotipo está inspirado en las 5 solas. Ese logotipo que no es perfecto y que necesita corrección, simplemente es un logo, pero está inspirado en las 5 solas. Y déjenme decirles que las 5 solas, aquellos que las sistematizaron, notaron claramente que tienen una estructura. La base de las 5 solas es la sola escritura. Es como el cimiento de las 5 solas. Es como el cimiento de todo el resto de la doctrina. Ahora, esta casa que es construida con las 5 solas tiene 3 grandes y fuertes pilares. Y tiene una cima, tejado o cubierta. Esas 3 pilares sobre las que se sostienen a la vez en la sola escritura son, bueno, vamos a ir poniéndola poco a poco. Lo voy a poner ya. Vamos a poner aquí sola gracia, solo Cristo y sola fe. Y el techo de este gran edificio es solo a Dios la gloria. Estas son las 5 solas de la reforma.
Ahora, que podemos ver en cada uno de las literaturas de los reformadores, podemos ver que ellos creían esto. Y esa estructura es muy importante y cualquier parte de la estructura que le quites va a traer un problema a esa casa. Cualquier parte de la estructura que tú no entiendas bien debilita esa casa. Es una casa que debe tener esa estructura. Y déjenme también llamar la atención desde ya a lo que une el elemento que está en cada una de las estructuras de la casa, que es el elemento solo o sola, que en latín, ese solo en latín, como inicialmente se escribió, si se sistematizó, es únicamente la escritura o solamente la escritura, solamente la gracia, no es la gracia más algo, siempre la palabra sola es muy importante. O sea, la escritura es importante, sí, pero es sola escritura. Y vamos a ver eso ahora en cada uno de esas solas. Y vamos a comenzar por el fundamento, por la sola escritura. Si se dan cuenta, el logo de la iglesia tiene mucho que ver con esto. El logo de la iglesia es un fundamento que es una Biblia abierta, o por lo menos eso es lo que quiere representar esto. Cada columna, que vienen siendo el sola gracia, sola fe y solo Cristo, pero en este caso ahí ocupa el lugar las siglas de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica de Jesucristo, y un techo de ese mismo edificio donde debería decir solo Deo Gloria, en este caso un poco en latín, o solo a Dios sea la gloria. Por eso le decía que tiene mucho que ver, o sea, que nuestro logotipo está inspirado, el logotipo de nuestra iglesia está inspirado en las 5 solas de la Reforma. Ahora, vamos a ver, mirando las escrituras o la sola escritura, vamos a ver primero el fundamento, el poder de la escritura y su aplicación. Dentro de la sola escritura, nosotros tenemos que ver que la escritura es poderosa en sí. Cuando nosotros estamos hablando de sola escritura, estamos diciendo que la escritura tiene poder en sí misma. Estamos diciendo más que esto, pero vamos a ir allí al concepto, pero antes de hablar del concepto quería hablarles del poder que hay intrínseco en la escritura y que a veces los que no creen en la sola escritura obvian. Una de las tentaciones que nosotros sabemos salen del mismo infierno, a la que hoy se presentan muchas iglesias, es que dejan la escritura y piensan que hay más poder en otras cosas para atraer personas que en la misma escritura. Ellos comienzan a razonar y dicen, bueno, si nosotros damos Biblia y Biblia y Biblia nada más, las personas se van a aburrir y se van a ir, los jóvenes no van a prestar atención. Vamos a quitar un poco de Biblia y vamos a hacer programas donde haya un poco más de entretenimiento. Imagínate a los niños, tú no puedes tomar a los niños y darle Biblia y Biblia y Biblia. Le haces un cuentecito de la Biblia, después bastante juego y así ya. Bueno, hermanos, eso es un error tan grave porque la escritura es poderosa. Dice la escritura que ella es palabra viva, que es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Eso es lo que dice la Biblia de sí misma. ¿Usted sabe quién creía eso? Los reformadores creían eso. Por eso cuando usted estudia la vida de Juan Calvino en Ginebra, usted se va a encontrar con un elemento que es un elemento sustancial y fundamental en la vida de Calvino y Ginebra. Ustedes saben que Calvino fue llamado a Ginebra como para que resolviera el problema de corrupción que había en Ginebra. Usted sabe que los príncipes suizos no eran muy reformados, pero ellos sí creían una cosa. Ellos creían que el catolicismo había llevado a esa ciudad y a esa sociedad a una corrupción total. Y que el catolicismo no había resuelto ningún problema en la sociedad.
que lo que traía era más pecado y corrupción. Y se cuenta que en Suiza había una corrupción tan terrible, pero tan terrible, que eran más comunes los bares, que mucho más comunes que las iglesias. Pero además de eso, las personas llegaban a ser pero tan inmorales que hasta andar desnudo en la calle, dice que eso era fiesta. Estamos hablando, o sea, uno dice, en aquel tiempo, ese tipo de corrupción, sí. El pecado en Suiza era horrible. Y llaman a Calvino pensando que un pastor podía resolver el problema. Al menos eso ellos pensaban. Y eso no es tan sencillo así. Los pastores tenían cierta autoridad en ese tiempo en Suiza y le dicen a Calvino, ven a ayudarnos. Calvino comienza a ayudarlos, comienza a ir a predicar, comienza a pastorear una iglesia fundamental ahí en Suiza. ¿Y saben qué ocurre? Hasta los mismos dirigentes se hastían de Calvino porque Calvino quería Biblia más Biblia más Biblia. Lo de él era Biblia nada más. Y ajustar todo por las escrituras. Los mismos gobernantes que le pidieron que viniera le dijeron, mira, no, vete de aquí que esa no es la solución. Pero pasó poquito tiempo para que yo, mira, regresa, por favor, regresa, porque yo creo que esa es la única solución. Y Calvino era tan bíblico que él estaba predicando sobre un libro de la escritura, si no mal no recuerdo, del libro de Job, y se había quedado por un capítulo y un versículo, y cuando regresó, después de algunos años, siguió predicando por el mismo versículo que se había quedado, continuado y expositivamente, ahí mismo se quedó, y por ahí siguió predicando. Y hermanos, Calvino era de la convicción que con las escrituras, predicando las escrituras, frecuentemente, fielmente, predicando la escritura fielmente, Dios iba a hacer algo. Y hermanos, después Ginebra se convirtió en la cuna de la reforma. Aquello cambió totalmente, esa sociedad cambió totalmente, fue cambiada por la palabra de Dios. Por ningún programa de jóvenes, ningún entretenimiento, por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es poderosa. Esa es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de sola escritura. La escritura es poderosa para cambiar el alma. Es ella la que puede cambiar el alma. Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que en el principio de sola escritura, todos los reformadores creían que la escritura era la autoridad final. Los reformadores se dieron cuenta rápido, y los romanos también, que para los reformadores la Biblia era la autoridad, la que decía qué era bueno y qué era malo, qué había que hacer y qué no había que hacer, qué había que creer y qué no había que creer, porque los concilios se habían equivocado, los papas se habían equivocado, los sínodos se habían equivocado, pero la Biblia no. Y no había que hacerle tanto caso al Papa, ni tanto caso a ningún pastor ni sacerdote, a la Biblia que había que hacerle caso. No había que hacerle tanto caso a la tradición, y ese es el problema con la que nos estamos enfrentando aquí, y por eso vamos a verlo. Vamos a ver ahora a Lutero versus la Iglesia Católica Romana. ¿Qué creía Lutero? ¿Qué creía la Iglesia Católica Romana en relación a la autoridad de las Escrituras? En relación a la autoridad de las Escrituras. ¿Cuál era la visión católico-romana? Bueno, Roma decía que habían dos fuentes de autoridad. Fíjense, dos fuentes de autoridad. ¿Cuál era esa fuente de autoridad? Las Escrituras y la tradición. Ahí en la tradición incluye lo que decía el Papa, pero lo que decían todos los papas anteriores, o lo que decían los que habían canonizado, los santos que habían canonizado, lo que había creído la iglesia por tiempo. Eso era tanta autoridad, de tanta autoridad como la Escritura. Pero ahora noten el importante de eso, es lo que creía Lutero. Solo la Escritura. No las Escrituras más la tradición. Solo la Escritura. Ahora, usted pensará que hoy la Iglesia Católica, ¿qué cree? Que es la Escritura más la tradición. Sigue creyendo lo mismo.
Pero ¿qué creen los evangélicos que salieron también de la Reforma Protestante? ¿Qué creen hoy? ¿Creen en la sola Escritura? Desgraciadamente no. Por eso les digo que hay un gran peligro en muchos evangélicos contemporáneos, porque ¿creen en las Escrituras? Sí. Tú hablas con un evangélico hoy y te dice, no, pero yo sí creo que en la Biblia. Yo creo en la Biblia igual que tú. No, no crees igual que yo. Porque tú crees en la Biblia, más lo que ha hecho la iglesia todo este tiempo. Vas a hablar con ellos y tú les dices, bueno, ven acá, ¿y por qué los panderos y las danzas? Pero si la iglesia ha hecho eso no sé cuánto tiempo. ¿Y por qué hay pastoras? Si nosotros llevamos, ¿tú sabes cuántas pastoras han pasado por aquí? Tú me vas a decir a mí ahora que no hay pastora. Mira para todas las iglesias para que tú veas. O sea, entonces está. Pero las escrituras, dime en las escrituras, ¿dónde hay pastoras? No, que eso es un problema cultural. Sí, lo que tú tienes es un problema cultural, que te has adaptado a la cultura feminista de este tiempo. Pero no, la escritura no tiene ningún problema cultural. La razón por la que se dice que la mujer debe caer en la congregación es porque Adán fue formado primero y luego la mujer. Y la mujer pecó y no Adán. O sea, primeramente. Así que no es un problema cultural. Hermanos, Lutero creía que había una sola fuente de autoridad, las Sagradas Escrituras, que estaban inspiradas por Dios. Esa era la fuente, esa era la autoridad y ninguna otra. Ustedes han escuchado seguro las palabras famosas de Lutero en la dieta de Worms, en el concilio, en aquella reunión que lo invitaron a ir a Worms, donde Lutero pensaba que él iba a, a dialogar de tú para tú con aquel sínodo de, bueno, allí estaba el emperador alemán, allí estaba, había el clero, alto clero católico. El asunto es que él pensaba que a él lo llamaban a un debate teológico y resulta que le dijeron, tú aquí estás para contestar dos preguntas, solo dos preguntas. Y ya, no hay nada más para ti. ¿Así? ¿Cuáles son? Esos libros que están ahí, ¿son tuyos? ¿Tú los escribiste? Él vio que eran sus libros. Y dijo, sí. Ya, contestaste la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿te retractas de eso o no? Y ahí Lutero dijo, bueno, yo necesito tiempo para contestar eso. ¿Por qué sabía? Estaba la cabeza en juego. No estamos hablando de un tiempo donde tú dices, mira, te tienes que ir de la denominación. No, 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 no. Su cabeza estaba en juego. Entonces, Lutero dijo, denme tiempo para pensar eso. Le dieron 24 horas, según se cree históricamente. Hicieron una concesión con él. Y en las 24 horas, cumplidas las 24 horas, Lutero estuvo frente a ellos nuevamente y les dijo, yo estoy dispuesto a retractarme. Si ustedes me demuestran por las escrituras que yo estoy equivocado en algo que digo allí, yo estoy dispuesto a retractarme. Y le dijeron, no, nosotros no estamos aquí para hacerte demostrar nada. O te retractas o no te retractas. Nosotros no te vamos a demostrar nada. Y ahí es donde Lutero dice esas palabras famosas que, bueno, yo las copié por aquí, se las voy a leer. Algo así, o sea, un resumen de esas palabras, porque él dijo un poquito más. Dijo, él dijo, lo siento, pero a menos que me convenza el testimonio de las escrituras o una razón clara, estoy obligado por las escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, ya que no es ni seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, que Dios me ayude.
Él dijo otras cosas. Él dijo, los concilios se equivocan, el Papa se ha equivocado, todo eso dijo. La Escritura no. Pero mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No me puedo retractar. Hermanos, eso es una mente cautiva a las Escrituras, donde cree que solo la Escritura es confiable, solo la Escritura, él tiene la autoridad final, solo la Escritura. Ahora, definición de sola Escritura. Bueno, yo creo que la mejor definición la tenemos en nuestra confesión en la primera oración. Una definición corta. Una definición larga de sola Escritura, todo el capítulo 1 de nuestra confesión de fe. Es una definición larga. Una definición corta, la primera oración del primer párrafo. Dice así, definición de sola Escritura. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Hermanos, no hay una definición más completa que esa. Si se dan cuenta, creen en la sola Escritura. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Hermano, hay mucho fundamento bíblico para esto. Hay mucho fundamento bíblico. Si usted va, como por ejemplo, a Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, donde Cristo es tentado por Satanás, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se defiende solamente, Jesús se defiende con las Escrituras. Escrito está. La autoridad está aquí. Tú dices una cosa, tú me haces pensar una cosa, pero escrito está. Esa es una muestra clara de que para Cristo la Escritura era la autoridad final. Pero además de eso, hay otros pasajes. Me encanta el pasaje del rico y Lázaro, donde el rico una vez en el infierno o en el Hades dice, déjame ir a los míos y decirles, porque si yo me levantare de los muertos y fuera y le hablare, ellos van a creer. Y se le dice, si no oyeren a Moisés y los profetas, ni aunque venga alguien de entre los muertos van a creer. En otras palabras, no se necesita ver algo extraordinario para creer. La palabra es la que es suficiente para llegar a alguien, ser creída y entonces venir a la salvación. Si no se crea la palabra, no se va a creer a nada. La palabra es suficiente en sí misma para salvar. La palabra es poderosísima para salvar y el único medio que Dios ha dado para salvar por la locura de la predicación de la palabra es que Dios ha determinado que las personas sean salvas. No hace falta nada más, no hace falta métodos, inventar métodos para enganchar a las personas para que vengan. No, hay que predicarle la palabra. Si no creen eso, no hace falta hacer milagros, campañas evangelísticas y cuando vean aquí a la gente caerse para atrás y sanarse del seno no sé qué cosa y de los empastes no sé qué más, van a creer. No, hermano, por la locura de la predicación de la palabra las personas van a resucitar de entre los muertos espiritualmente. Así. Si no creen a Moisés y a los profetas, no van a creer que venga alguien de entre los muertos. Hermanos, cuando se cree en la sola Escritura, se cree que la Escritura es inspirada por Dios. Sí. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, es un texto que siempre se ha levantado como bandera para defender la sola Escritura. Y es ciertísimo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si la Escritura es inspirada por Dios, no tiene errores. Es Dios quien lo inspiró. Es infalible. No tiene errores.
Los hombres se pueden equivocar. Dios no se equivoca. Si la escritura es inspirada por Dios, entonces eso nos muestra lógicamente que ella no puede tener errores. Y yo te voy a decir algo, todos los evangélicos contemporáneos están con nosotros hasta ahí. Tú dices delante de un cristiano evangélico, no, hay una porción de la escritura que no es inspirada. Y te miran así y dicen, ¿cómo es eso? Esto es un falso maestro. Saben que a veces hago eso en relación a los 10 mandamientos. Digo, no, luego aclaro, ¿no? Hay una porción que es más que inspirada porque es escrita por el dedo de Dios. Y entonces ya les baja se ponen tranquilos. ¿Pero por qué? Porque creen como nosotros en la inspiración de las escrituras. Todos los cristianos evangélicos. Todos o casi todos creen que la Biblia no tiene errores. Porque es inspirada por Dios, no tiene errores. Te dicen, no, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hasta ahí. Creen junto con nosotros. Pero miren dónde se separan. Se separan en esta palabra. Sola. Porque no creen que las escrituras son suficientes. Ahí está la separación. Pero ahí está la gran separación. Y déjenme decirles que ese es el gran problema de nosotros no poder tener un debate objetivo con alguien. Porque si tú partes, tú puedes tener cualquiera de estos debates, que no vas a tener éxito en ninguno de estos debates hasta que no tengas éxito en este debate. Porque si ellos no creen solo en la escritura como la autoridad final, ellos te van a decir, no, gracias nada más no, porque yo creí y fui yo el que lo hice. ¿Y en qué se basan? En su experiencia. No van a la escritura a buscar el por qué creyó. Ellos van a la experiencia. Y ya no es la escritura solamente la autoridad, es la escritura más la experiencia. Es la escritura más lo que yo siento. Es la escritura más lo que el profeta me dijo. Entonces se van de misión para Venezuela y se separa el matrimonio porque no es la escritura solamente. Es la escritura más no. O sea, a mí un profeta me dijo que podía irme para Venezuela. Y cuidado porque me lo dijo Dios. Y así sucede con la profeta, con la mujer que es pastora. Dios se lo dijo. Y además, mira los hechos. Tengo una iglesia más grande que ese hombre que es pastor y es hombre. Y mira cómo me siguen más y predico mejor. O sea, van a lo pragmático, lo que funciona. Es como el mundo, que te dice, no, ¿quién te dijo a ti que es matrimonio? Es matrimonio, o sea, a mí me va mejor soltera que con matrimonio, que con hombre. ¿Para qué yo quiero hombre al lado? Me va mejor, van a lo pragmático. Yo cuando quiero un hombre voy y me acuesto con uno y ya. Ese marido que quiere, que después quiere que tú le cocines, que tú... Funciona. Luego va lo mismo con los hijos. Más de un hijo, mira, Dios me guarde. Si con uno mira el trabajo que paso y lo que dice Dios en su palabra. Y sí, te diste cuenta que también tú tienes problemas con el solo escritura, ¿no? Te diste cuenta. Lo que funciona es lo que funciona, lo que funciona según tu tiempo limitado para observar y definir si funcionó o no. Según tu tiempo limitado y tus ojos muy limitados, lo que funciona según tu vista no es un buen medidor. Su palabra es la que dice la verdad. Hermano, nosotros nos sentíamos muy vivos cuando fuimos convertidos. Antes de ser convertidos nos sentíamos muy vivos. Después de ser convertidos nos sentimos vivos. Sin embargo, la Escritura dice que estábamos muertos. Si tú vas a mirar lo que tú sientes, hermano, tú no vas a creer lo que la Escritura enseña. Pero los que creemos en la sola Escritura, creemos lo que la Escritura enseña por encima
de lo que nosotros percibimos. Y eso es lo que creían los reformadores. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Yo digo por experiencia que si ellos ven a alguien saliendo entre los muertos van a creer, pero la Biblia dice que si no creen a Moisés y a los profetas no van a creer aunque vean muertos. ¿Tú estás seguro, Dios? ¿Tú creo que te estás equivocando? Mira, funciona lo de las pastoras. Yo digo que las mujeres tienen que estar en silencio. Pero Dios funciona, ¿no? Yo digo que las mujeres deben estar en silencio en la iglesia. Síguelo haciendo. Ese es tu problema. A su tiempo tendrás que dar cuenta. Pero lo que me glorifica a mí, lo que exalta mi nombre, lo que da gloria a mi nombre es que me obedezcan, no que hagan sacrificios. Pero Dios, yo estoy haciendo el sacrificio de dejar mis hijos que yo quisiera criarlos por pastorear esta iglesia. Yo no quiero que tú hagas ese sacrificio. Yo nunca te lo pedí. Pero no obedecen a la palabra, solo a Escritura, sino a la Escritura sí, más. Hermanos, el sola Escritura es sin más. Sola Escritura. Sola Escritura. Eso es lo que hace muy diferente entre lo que creen de las Escrituras los católicos romanos y evangélicos contemporáneos a lo que creen los reformados, los verdaderamente reformados en relación a las Escrituras, que es solo Escritura. Y ese es el cimiento donde se construye todo lo demás. Donde se construyen las otras solas. Porque si la Escritura es la autoridad, ella es la que nos va a decir qué cosa es la salvación. La que nos va a decir que es solo por gracia, la que nos va a decir que es solo por la fe y la que nos va a decir que es solo Cristo. Y la que por lo tanto le va a dar toda la gloria a Dios. Pero vamos a ver, al menos de una manera más breve, en qué consiste la sola gracia. Y digo de una manera más breve porque esto lo enseñamos realmente con frecuencia por todas las implicaciones que tiene toda la Escritura en relación a la salvación solo por la gracia. Pero hermanos, tenemos que saber en relación a la sola gracia que ha habido un debate históricamente. Ha habido debates históricamente. Ahí tenemos que mencionar desde Agustín y Pelagio en los primeros siglos, siglo IV, hasta el siglo IV y V, hasta Erasmo y Lutero ya en el siglo XVI. Y un poquitico después, siglo XVI y principio del siglo XVII, el gran debate entre Calvino y Arminio, que nunca debatieron entre ellos, pero bueno, que los seguidores de Calvino y los seguidores de Arminio han tenido hasta el día de hoy, que no saben los seguidores de Arminio si son seguidores de Arminio, de Pelagio o de Erasmo, y los seguidores de Calvino no sabemos si son luteranos, pero lo que sí es cierto, hermano, o agustinianos, lo que sí es cierto es que es un mismo debate. ¿Participa el hombre de alguna manera en la salvación o la salvación es solo por gracia? ¿Hay algo de obras? ¿Hay algo que pone el hombre en la salvación o es solo por gracia? Recuerden, todos creen en la gracia. Sí, cualquier evangélico y católico romano cree en la gracia. Gracia, pero la sola gracia es la que no creen. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. No es la gracia. La gracia todos creen. Todos tienen hasta su propio concepto de gracia. El asunto es el sola. Sola gracia. Por eso es importante, muy importante el término solo o únicamente la gracia. Primero, ¿qué enseña las Escrituras? Hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis enseña gracia. Pero si queremos un texto por excelencia, que podemos estudiar muchos, pero si queremos uno por excelencia, bueno, Efesios capítulo 2. Efesios 2, del 1 al 10 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Qué decía Pelagio? No, el pecado original afectó al hombre, pero el hombre quedó en condiciones de tomar buenas decisiones
Y todo depende de la acción del hombre. Sí, el Señor nos da gracia a todos los hombres. Pero los hombres tenemos la disponibilidad o de decidir lo bueno o de decidir lo malo. El hombre se hace pecador cuando comienza a pecar. Así creen muchos evangélicos hoy. Y mientras no haya pecado, es un inocente, así mismo. Los niños van al cielo porque los niños no han pecado. Así dicen. Esa es la convicción de la mejor iglesia evangélica, tú sabes, ¿no? Conocida y de renombre en Cuba. La Convención Bautista Occidental. Y yo me atrevo a decirlo así, porque lo escuché y me asombró. Pero lo escuché de su rector, a ver cómo le ponemos, presidente, rector del seminario, todas las cosas. Un hombre así grandísimo. Y dijo a plena voz, todos los niños son salvos. Hasta que los niños, no sabemos definir la edad, hasta que los niños pequen. Cuando pequen, entonces ya hay pecado en ellos. Y entonces hay que ver cuando se pueden definir, porque tienen que creer para ser salvos. Pero mientras son niños, todos son salvos. No habló de los méritos de Cristo. No habló de nada de la obra de Cristo a favor de esos niños. No es que todos los niños son escogidos en Cristo Jesús para ser salvos. Estamos hablando de que los niños nacen sin pecado. O sea, ese hombre está negando el pecado original. O sea, están negando la gracia de Dios. Está siendo un pelagiano con todas las letras, con esa declaración. Ahí estaba Adrián conmigo que puede refutar lo que estoy diciendo. ¿Usted sabe lo que es eso? La mejor cita doctrinalmente de las iglesias evangélicas que nos rodean es pelagiana. Eso es horrible, hermano. Nosotros tenemos que ver eso realmente con un asombro que nos debe entristecer y nos debe mostrar cuánto trabajo tenemos por delante. Por eso cada vez que usted diga, voy a dejar de hacer esto, voy a ir a raspar una litera, pintar una litera, usted debe estar diciendo, estoy contribuyendo con el avance del reino de Dios, el reino verdadero de Dios en esta isla. Hermano, yo no me estoy creyendo cosas, yo estoy siendo consecuente con la verdad que veo en la palabra de Dios y miro a la luz de esa verdad a este mundo. Si el mundo de alrededor evangélico está conduciéndose a Roma, ¿cuánta tarea tenemos nosotros? ¿Y qué vamos a hacer con esta tarea tan pesada que tenemos encima? Solo el Señor puede llevar esta carga, solo Dios nos puede llevar. Y déjenme decir que los ojos de todos ellos están sobre nosotros y los ojos en el cielo están sobre nosotros. El Señor nos ha dado una tarea inmensa. Qué dicha, tan gloriosa, pero qué responsabilidad, tan tremenda, tan inmensa. Él os dio vida cuando estaban muertos, ustedes estaban muertos. Ah, no, pero en mi experiencia me parece que yo no estaba muerto, que yo fui el que decidí, porque no tiene sola escritura. Es la escritura más lo que él sintió. ¿Entiendes? Cuando es sola escritura, tú vas ahí, la escritura, déjame ver cuál es la verdad de mi vida antes de yo estar en Cristo. Dice que yo estaba muerto en delitos y pecados. Dice la escritura, yo pensaba que yo tenía algunos pecados y que yo decidí por esos pecados, eso es lo que me dice mi experiencia. Pero lo que dice la Biblia, ¿qué cosa es? Y es ella. O yo estaba vivo, según lo que yo sentía, o yo estaba muerto, según dice la Biblia. Según la Biblia, yo estaba muerto. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y hermano, entiendan que cuando Pablo le está diciendo eso a los cristianos en Éfeso, es porque los cristianos en Éfeso pensaban naturalmente que ellos estaban vivos. Si no, no había que decirle, ustedes estaban muertos. Ellos pensaban que estaban vivos. Tú no estabas vivo, tú estabas muerto en delitos y pecados cuando Él te dio vida.
¿Ah, sí? ¿Era así la cosa? Sí. Si tú crees en la sola escritura, es así. Ah, si tú crees en la escritura más tus sentimientos para evaluar la realidad y la verdad, bueno, entonces es lógico que tú creas que eso hay que entenderlo de otra manera, como hacen los contemporáneos, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios no dice, pero ahí creíste. No, 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 no. Ahí tomaste la decisión de creer. No, 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 no. Pero Dios, tú estabas muerto y Él te dio vida. Tú andabas en esta mortandad. Y Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, no por tu decisión y porque tú miraste a Cristo, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Allí vemos sola gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de ¿qué? De su gracia. No de su gracia más tu elección o tus obras. No, no. Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Tú estabas muerto y Él te resucitó. Tú estabas muerto y Él te dio vida en Cristo. Tú estabas muerto y Él te dio fe para creer. Es gracia, solamente gracia. No es gracia más un poquito de obra tuyo, no. Dios lo hizo así para exhibir, miren cómo lo dice claramente, para mostrar en los siglos venideros, mostrar claramente las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. ¿Cuánta bondad? Y nuevamente, el apóstol Pablo, porque sabe que nosotros somos tirando arminianos, tú sabes, ¿no? Todos nosotros. Nuevamente, los de Éfeso tenían el mismo problemita de todos nosotros, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, pero por gracia. Por medio de la fe, pero si es por medio de la fe, pero la fe la pongo yo. Sí, pero la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Más claro ni el agua. Si no quieres creer esto, porque no quieres creer. Pero tú no pusiste nada ahí. Y si tú pones algo, te glorías. Tienes de qué gloriarte. Si tú pusiste aunque sea el 0,00.01%, tienes de qué gloriarte. Porque hay quien no puso ni eso. Y si Dios es gracia para todo el mundo y depende del 0,00.1% que tú pones, no tan salvaje como cierta predicadora hoy en día que dice que 60% es Dios y 40% nosotros. Y por cierto tiene 40,000 millones de seguidores para que usted se asombre y se asuste y llore. Esa mujer, no recuerdo, ¿quién me recuerda el nombre ahí? No es Yesenia Ten, es otra. Esa misma. 60% Dios y 40% del hombre. Tremenda salvaje. Y dicen los que lo han visto, que hasta lo pone así en una pizarrita y todo. Yo copié de ella. 60% Dios y 40% el hombre. La mujer se sabe hasta las proporciones y todo. Como diría un sobrino mío, lo escuchó, pero ¿qué es salvaja? Oye, pero tremendo. ¿Tú te imaginas cuánto te puedes gloriar si el 40% depende de ti? Horrible.
Horrible. Hermanos, eso es lo mismo que creen los católicos romanos. Ellos sí creen en la gracia, pero no creen que es solo la gracia. Creen que es la gracia más un poco de obras tuyas. Un poco de obras tuyas. Ahora, ponerle un poco más, un poco de menos obra, un poco de más por ciento, como a esa muchacha, un poco más por ciento el hombre o menos por ciento, igual tiene de qué gloriarse. Pero cuando Dios nos salvó en Cristo Jesús por pura gracia, fue para mostrar las superabundantes riquezas de su gracia. Y luego dice, por gracia sois salvos. No, dice por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Es don de Dios, es un regalo de Dios la fe también. No por obras para que nadie pueda gloriarse en lo más mínimo. Para que nadie se gloríe, ni un poquito, ni medio, ni mucho. Ni un 40%, que es más que mucho. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si hacemos alguna obra, es porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso es que nosotros tenemos buenas obras, porque ya estamos en Cristo, porque ya hemos creído. Hermanos, solo por gracia somos salvos. No es gracia más, es solo gracia. Sola fe. Sí. Hermanos, Lutero tuvo un gran dilema en su vida. Usted sabe, Lutero creció en medio del catolicismo romano. Ustedes saben la experiencia, no sé los que han visto la película, los que han visto la película han leído algo de Lutero. Pero algunos yo le hablo de Lutero y dicen, sí, yo vi la película, pastor. Bueno, yo creo que más que ver la película sería bueno que leyéramos algunos. Esas películas están inspiradas siempre en lo que se ha escrito de él. Y lo mejor es leer varias fuentes. Ahora, Lutero, miren lo importante de leer varias fuentes, se cree que el primero que sistematizó las 5 solas fue un católico romano. Por supuesto, hablando mal de ellas, pero fue el primero que las unió, estudiando a los reformadores para contradecirlos, él la unió, para que ustedes vean. Así que es bueno consultar varias fuentes. Lutero tuvo un gran dilema en su vida. Él llegó a ser sacerdote y sin embargo no estaba seguro de su salvación. Trataba de cumplir fielmente todo lo que el catolicismo enseñaba, todas las obras, todo de caridad. Se hizo sacerdote de hecho para eso, para consagrarse a Dios, pero se creía en su conciencia, tenía una lucha y decía, ¿cómo yo me voy a enfrentar a ese Dios justo? Y Él no va a desatar su ira sobre mí. Dice, hasta que me enfrasqué con la lectura del libro de Romanos. Yo odiaba la justicia de Dios, pero yo sabía que este santo, el apóstol Pablo, tiene algo que decirme en esta carta. Y dice que se enfrascó en la lectura y estudio minucioso de la carta del apóstol Pablo a los romanos, hasta que se encontró con un verso que le brotó de las escrituras y decía, el justo por la fe vivirá. Y decía la justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios. Él justifica al impío por la obra de Cristo. En la justicia de Dios que es por fe. Dice Lutero, yo recibí la vida cuando me di cuenta que había que creer en la obra de Cristo, apropiarme de la obra de Cristo, recibir por la fe la obra de Cristo y así ser salvo. Así es salvo el justo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. La doctrina de la sola fe está enseñada desde Génesis. Había que creer en la promesa de Dios y recibirla. Y si la crees, bienaventurado. Bienaventurado. Hermanos, la salvación no es igualmente por fe más obras. Es solo fe. Solo fe. A la fe verdadera le acompañan obras. A la fe verdadera. Pero la fe lo único que hace es creer. Luego tiene frutos. Sí,
tiene frutos. Aquellas personas que creen son las que nacen de nuevo. El que nace de nuevo tiene un nuevo corazón. Dios pone su espíritu en él y lo hace andar en las obras que él ha ordenado. Miren cómo dijo Calvino. Confesamos con Pablo que ninguna otra fe justifica sino la que obra por el amor. Ajá, pero mire ahora. Pero la fe que obra por el amor no tiene su poder para justificar de esa obra. En realidad no justifica de ninguna otra manera, sino en cuanto los lleva a la comunión con la justicia de Cristo. En otras palabras, cuando mira y se apropia de la justicia de Cristo y de la obra de Cristo a su favor. No es un asunto de las obras, es un asunto de la fe en la obra de Cristo, que también luego va a tener obras. Romanos 3 y 4 son, hermanos, si tú entiendes Romanos 3 y 4, vas a entender que la justificación o la salvación es solo por fe. Si tú entiendes esos dos capítulos del libro romano, vas a entender claramente que la justificación es solo por la fe. Que la salvación se recibe por fe, que es una gracia de Dios, pero es solo fe. No es fe más nada, es fe solamente. Ya nosotros leímos Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿verdad? Muy esclarecedor ese verso. Porque por gracia sois salvos por medio. Nosotros nos apropiamos de la obra de Cristo por la fe. Y no de vosotros esa fe, no es algo que nace del ser humano, es un don de Dios, es una gracia también, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, solo Cristo es el objeto de esa fe y es el único camino que por la gracia nos lleva al Padre, el único mediador. Solo Cristo. Solo Cristo, en los pensamientos de los reformadores, eso estaba muy claro. Lutero decía, puesto que todos nosotros, nacidos en pecado y enemigos de Dios, no hemos ganado nada más que la ira eterna y el infierno, de modo que todo lo que somos y podemos hacer está condenado y no hay ayuda ni manera de salir de esta situación. Por lo tanto, otro hombre tuvo que ocupar nuestro lugar, es decir, Jesucristo, Dios y hombre, y tuvo que rendir satisfacción y pagar por el pecado a través de su sufrimiento y muerte. Hermanos, si Cristo no es nuestro Salvador y Él, como Él es Dios y hombre con nosotros, para pagar suficientemente la ira de Dios sobre nosotros, para poder pagar por todos nosotros, para satisfacer la ira de Dios, tenía que ser hombre perfecto y Dios. Es Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que podemos ser salvos. No pueden ayudar nuestras obras en eso, porque sería una ofensa. No podemos decir, bueno, yo soy salvo por Cristo más por mi fe, poniéndole mérito a tu fe. Aparte de Cristo. No, es solo Cristo. Es la obra de Cristo. Pero es la obra de Cristo más que yo día a día me esfuerce. No, solo Cristo. Pero es Cristo más que yo sea miembro de una iglesia. No, los miembros de Cristo son miembros de una iglesia. Pero solo Cristo. Porque el ladrón en la cruz no fue miembro de ninguna iglesia. Bastó Cristo. No tuvo oportunidad de ser miembro de una iglesia. Cristo fue suficiente. Solo Cristo. Miren cómo decía Calvino. Si buscamos la salvación, el mismo nombre de Jesús nos enseña que es de Él. Jesús es Salvador, ¿no? Jesús es Salvador, el significado de su nombre. Ahora, si buscamos otros dones del Espíritu, los encontraremos en su unción. Todos los dones vienen de Cristo. Si buscamos la fuerza, esta se encuentra en su dominio.
si la pureza en su concepción, si la mansedumbre, esta se manifiesta en su nacimiento, pues por su nacimiento se hizo semejante a nosotros en todo, para que aprendiera a sentir nuestro dolor. Si buscamos la redención, esta se encuentra en su pasión. Si la absolución en su condenación, si la remisión de la maldición en su cruz, si la satisfacción en su sacrificio, si la purificación en su sangre, si la reconciliación en su descenso a los infiernos, si la mortificación de la carne en su sepulcro, si la novedad de vida en su resurrección, si la inmortalidad en la misma, si la herencia del reino celestial en su entrada en el cielo, si protección, si seguridad, si abundante provisión de todos los bienes en su reino, si tranquila expectativa de juicio en el poder que le es dado para juzgar. En resumen, ya que en él abundan ricos depósitos de toda clase de bienes, bebamos hasta saciarnos de esta fuente y de ninguna otra. Cristo es todo lo que tenemos y es solo Cristo lo que tenemos. Él sea suficiente para nosotros, porque solo Él es la fuente, el manantial de salvación. Hay Biblia desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis. Desde que Él es el que hizo el cielo y la tierra, podemos ver hasta Apocalipsis. Todo trata de Él, la Escritura trata de Él. Él dijo, Él propiamente dijo en Juan 3:16 que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos capítulo 4 dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solo por medio de Cristo, solo Cristo, no hay otro. Pero además, en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hermanos, este fundamento de sola escritura que ya hemos demostrado bíblicamente, definido y hablado de su importancia, en las escrituras podemos ver que es solo la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios que una persona es salva, que es solo por medio de Cristo y que es solo por medio de la fe. Eso nos muestra que toda la gloria es solo de Dios. Él nos ha dado las escrituras. Él ha inspirado a hombres y ha logrado que hombres mortales, falibles, o sea, que se equivocan, no se equivoquen. Él lo ha logrado. Él ha logrado eso con hombres. Con más de 40 autores lo ha logrado para darnos a nosotros una revelación segura, infalible, suficiente, poderosa. Y en ella nos muestra claramente que la salvación es por su pura gracia, que es solo por medio de la fe y que debe estar mirando, enfocada, descansando y confiando solo en la obra de Cristo. Solo en la obra de Cristo. No confíes en nada más. No confíes en ti mismo para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para ser un buen padre, para ser un buen hijo. No confíes en ti. Confía en Cristo. Estas enseñanzas son un resumen, solo un resumen del pensamiento de todos los hombres que nuestro Dios inquietó y guió a estudiar profundamente en tiempos en que todo se estaba investigando y revisando. Estos hombres de Dios en su tiempo se dedicaron a estudiar las Escrituras. Dios los motivó a eso. Y revisar qué era sumamente importante para la salvación del hombre. Todos ellos, a veces sin conocerse, llegaron a las mismas conclusiones. Ellos tenían un peligro eminente acusándoles y peligraba sus vidas
peligraba su familia, peligraba todo, porque ellos vieron estas verdades en las Escrituras cuando eso les costaba ir en contra de lo que estaba establecido por la religión, les costaba la vida. Y en medio de eso, hermanos, Dios les dio de nuevo, en medio de esa situación, Dios les dio el poder de seguir estudiando las Escrituras y pronunciarse en voz alta, porque sus conciencias quedaron ligadas a la palabra de Dios. Ellos pusieron estas verdades bien en alto y las sostuvieron con todas sus fuerzas, pues entendían que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, sigamos su legado. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. No nos avergoncemos de estas verdades gloriosas. A nosotros ya nos están dictando, nos han dictado históricamente, nos van a seguir dictando de orgullosos, porque hablamos como quien tiene autoridad. Hermanos, pero nuestra autoridad no viene de las Escrituras, más la experiencia, más lo que ha creído la tradición, lo que siempre se ha creído, más viene solo de las Escrituras. Así que procuremos con amor, con paciencia, pero levantemos en alto la verdad de Dios. La verdad de Dios. Que después los que abran sus ojos puedan ver y declarar, realmente no era orgullo, era seguridad. Lo que yo veía en ti era seguridad. Y que puedan ver, hermanos, que todo el mundo pueda ver también nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A veces ya dijimos lo que creímos. Bueno, ahora ellos quisieran ver si nosotros vivimos eso que hemos dicho. Y entonces nos cuesta depender de realmente solo de Cristo y solo de la gracia para que entonces vean el poder de Dios en nosotros. Ellos necesitan ver que nosotros de verdad la autoridad final es las Escrituras y que vivimos a la luz de las Escrituras y no del mundo. Y cuando ellos vean nuestras buenas obras, porque eso es verdaderamente buenas obras, vivir a la luz de las Escrituras y de la gracia y de Cristo, entonces van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Las 5 solas de reforma son verdades que debemos sostener en alto. Son verdades que las Escrituras enseñan claramente y contundentemente y que son fundamentales en el mantenimiento de la iglesia misma y que cada uno de nosotros en la verdad y la salvación debemos sostener. Es Cristo solamente, es la Escritura solamente, es la gracia solamente, es la fe solamente. Nosotros tenemos que sostener estas verdades bien en alto, creerlas y vivirlas para más gloria de Dios, porque Él merece toda la gloria en esto. Vivamos a la luz de estas verdades y sostengámoslas en alto. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la obra tan gloriosa que has hecho en cada uno de tus hijos. Por además de ello sacarnos de todos estos errores en los que la mayoría aquí estuvimos. Gracias por eso. Por hoy mostrarnos que estas verdades deben ser enseñadas y vividas día a día por todo tu pueblo. Señor, esperamos en ti, en tu gracia, para andar en ellas. Sí, Señor, en Cristo oramos, en Cristo esperamos. Amén.